Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a una emisión más de su programa CEI en Contexto. Y en esta ocasión, pues tenemos el gusto de continuar con la discusión sobre la reforma del Estado, un tema que sin duda está atrayendo y además tiene gran importancia para la vida institucional de todos los mexicanos, en un tema básico que es la parte de la reforma penal y la parte de seguridad, en donde pues ha habido ya mucho trabajo anterior de organizaciones civiles y de organizaciones obviamente públicas, en donde se ha estado buscando encontrar alguna solución a una problemática grave que quisiera que empezáramos por ahí para darle una idea a nuestro auditorio de qué tamaño es el problema. Y para esto pues hemos invitado para toda esta discusión de reforma del Estado y en particular de este tema a dos especialistas que nos hacen el honor de acompañar, al doctor Pedro Salazar. Buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros. Él es profesor investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y también al doctor Benito Nasif, quien es profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Benito, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, pues este tema es central para la vida institucional de México, la parte de justicia penal. En alguna ocasión tuvimos algunos programas donde veíamos la gravedad del tema, pero creo que vale la pena sí recoger todavía algunas de estas, pues un diagnóstico básico para dar idea del tamaño del problema y por qué es tan importante esto y por qué se considera parte de la reforma del Estado. Pedro. Yo creo que tiene razón, es uno de los temas más sensibles y más delicados, digamos, de los grandes pendientes para consolidar la democracia en este país. En primer lugar, es un problema que creo que hay que verlo en dos dimensiones. Tenemos un problema fuerte de delincuencia, tenemos un problema fuerte de inseguridad, aquí no digo nada nuevo, nada que las personas en sus casas no sepan, en fin, ahí tenemos un problema objetivo, que es real, que no hay que despreciar y que tampoco hay que dimensionar fuera de las proporciones de su magnitud real, es un problema verdadero. Bueno. Y luego tenemos un problema paralelo a este, que es un sistema de justicia penal muy defectuoso, es decir, además del problema de la inseguridad, el sistema a través del cual el Estado enfrenta esta inseguridad y pretende, digámoslo así, combatir esta inseguridad, es un sistema que funciona muy mal, que arroja muy malos resultados en todos sus frentes. No sirve para prevenir el delito, no es eficiente tampoco, digámoslo así, en castigar a los responsables de los delitos, y por el otro lado tiene además un efecto colateral muy negativo, que es un sistema profundamente injusto que termina atropellando los derechos de muchos inocentes que no son responsables de ningún delito y sin embargo son acusados como tales. Y así yo creo que eso es un... perdón que te interrumpa, No, adelante. Enrique. A mí una de las cosas que me ha gustado de este proceso de reforma es que abre una discusión que antes estaba reservada para un círculo muy pequeño de profesionales, y que ahora empieza a extenderse a círculos más amplios respecto a nuestro sistema de justicia que tiene estos problemas que señalaba Pedro. Y conforme más lo vemos de cerca, alguien utilizó la metáfora, es como si levantáramos una cloaca, porque sale cada cosa de ahí, con la cual el mexicano común y corriente intuía, pero no estaba familiarizado, y creo que cada vez más, y ese es uno de los efectos positivos de la discusión, empieza a familiarizarse. El hecho, por ejemplo, de que la gran mayoría de los reclusos en las prisiones de este país están ahí por delitos patrimoniales menores a los 1,000 pesos. Sí, que es una proporción gigantesca, la mitad o una cosa. O sea, nos sale más caro tenerlos ahí que lo que ellos hicieron afuera, ¿no? Más lo que van a hacer una vez que salgan. Exacto, sin duda, con todo lo que implica además eso. Es decir, tenemos, digamos, una mezcla de tres problemas que se dan de manera simultánea y se autorreproducen: inseguridad, impunidad y atropello. Exactamente. Entonces, eso es lo que tenemos como sistema de justicia penal en su conjunto, es lo que nos arroja. Las cifras también de la gente que está en prisión sin recibir sentencia y el tiempo promedio que pasas en prisión sin recibir sentencia. Luego, la justicia, como decía Pedro, es una justicia muy dispareja, ¿no? Muy selectiva. El Estado no tiene la capacidad para atrapar a aquellos criminales
que más daño le hacen a la sociedad, ¿sí? Pero fácilmente atrapa al ladrón común y corriente. El porcentaje de personas que están en la cárcel es altísimo, que fueron detenidos infraganti, ¿sí? Por delitos de un monto bajísimo, ¿sí? Esos son los que van a la cárcel. En cambio, aquellos criminales que es complicado detenerlos, que realmente representan una amenaza para la sociedad, ¿sí? Esos el Estado tiene una capacidad muy limitada. Entonces creo que la reforma busca, por un lado, habilitar al Estado para hacer mejor esta otra función, ¿sí? Y por otro lado ser más justo, ¿sí? Con los pobres, reduciendo los tiempos en el cual estás en prisión en el proceso. Y creo que los fines de la reforma son nobles por ese lado. Creo yo que no es una reforma, digamos, definitiva en el momento que se apruebe, sino es un sistema que vamos a tener que seguir revisando y revisando y revisando. Se está arrastrando de alguna forma una historia larga de estos tres problemas que mencionabas, Pedro. Sí, y yo abonaría en el terreno de lo que comentaba Benito, que creo que es importante nada más para transmitir la dificultad del tema, ya la dificultad en sí mismo del tema de justicia penal. Es un tema que exige encontrar un equilibrio entre valores que inevitablemente están en tensión. Sí. Porque por un lado, tú necesitas un Estado, digámoslo así, más poderoso, más musculoso, más capaz y más eficaz para enfrentar y para castigar el crimen. Es decir, necesitas un Estado más poderoso, con mayor capacidad de usar la fuerza, digamos. Y por el otro lado, necesitas que los derechos de todas las personas, precisamente frente a ese Estado poderoso, estén garantizados. Y cuando digo de todas las personas, pienso en las víctimas de los delitos y pienso también